Yo soy médico y en el consultorio me contagié de esta enfermedad con unos pacientitos. Yo aparte tengo otra enfermedad que se llama miastenia gravis y soy inmunosuprimida. A mí me ponen tratamientos que me matan mis células que producen o que me ayudan a que no me enferme. Entonces yo no tengo esas defensas. Entonces fue muy fácil de que yo agarrara esa enfermedad. Me entubaron, duré dormida 6 meses, en ese lapso fue en el que yo me atrofié. Después me fallaron riñones, yo estuve 7 veces desahuciada, me fallaron riñones, me fallaron los pulmones, me falló el estómago. De hecho yo tuve colostomía y ileostomía, me enllagué, entonces... Pero la verdad es que gracias a la terapia yo estoy actualmente ya caminando. Todavía camino como pingüino, pero ahí vamos. La rehabilitación física es reeducar a todos, nuevamente todos los músculos. La verdad es que es muy difícil y más cuando no mueves nada, el que te vuelvan a mover es muy doloroso. Llega el momento en que uno dice, ya no quiero que me muevas, o sea, me duele y pues a veces en contra de eso hay que moverse y es tener un buen equipo, eso es lo más importante. Que te pongan un tubito aquí, que de hecho aquí tengo la cicatriz. Entonces, por medio de ese tubito, pues respiras. También la deglución pues es un poquito difícil hasta que ya te lo quitan. A mí me bañaban en la cama, yo no me podía mover. Ya aguanto estar parada porque las primeras veces pues era sentada en una silla. Y, por ejemplo, yo no me podía sentar en la taza de baño porque no me podía parar. Y ahorita ya actualmente, pues, súper bien, ya no necesito nada de esa ayuda. Pues lo más importante que se animen, que tomen su rehabilitación, que van a ver la mejoría, no sé, al 100%. O sea, me decían, ¿crees que puedas? Sí, sí puedo. O sea, el ser optimistas ayuda bastante. Si tú no haces tu tarea, porque sí hay que hacer tareas y pesadas, y a veces uno dice, no es que no me muevan, aquí déjenme, o sea, si no apoya a uno, yo creo que la terapia es un 50% y el otro 50% eres tú, que le eches ganas. Sí, o sea, también no esperemos que ellos nos resuelvan todo, o sea, tienes que ayudar a resolver tu problema y sí es muy importante. Pues el mensaje más importante es actitud ante los problemas que uno tiene y segundo, que traten de buscar ayuda. A veces no sabemos pedir ayuda, no sabemos hablar, no sabemos expresarnos, pero la verdad es que siempre existe alguien que pueda ayudarnos un poquito y eso es muy importante. Y aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica, platicando con gente de casa. Miguel, Andrés, gracias a los dos por acompañarnos en esta entrevista. Ya platicábamos al inicio con Emanuel sobre cómo la conformación de un área tan especializada como es la unidad de rehabilitación, el Hospital Country se ha esforzado paulatinamente. Platicábamos hace un momento fuera de cuadro cómo se ha involucrado un servicio para que la integración en pacientes con periodos prolongados tengan un manejo temprano por especialistas de cada área y obviamente de cada clínica que de alguna manera se ha ido subespecializando. Miguel, tú eres alguien con quien hemos compartido ya espacios en Torre Médica y que obviamente te dirijo la pregunta a ti porque nos ha tocado interactuar en diversas ocasiones con pacientes de diversos tipos y sé que la participación que debe tener un rehabilitador tanto con el paciente como su familia representa un puntal. ¿Cómo lo hacen para empezar a generar esos vínculos para que el paciente reciba un manejo adecuado? Antes que nada, doctor, muchas gracias por la invitación, doctora, y un gusto estar aquí compartiendo nuestro conocimiento y nuestro día a día en el hospital. Y creo que esa pregunta es muy importante, doctor, porque a veces como familiares no sabemos, o más bien no tienen la confianza de ver cómo se puede manejar un paciente en hospital, tanto en cuidados intensivos como en terapia intermedia. Entonces nosotros entramos, aparte del staff médico, a explicarle la condición del paciente, qué tiene, cuál es su diagnóstico, sus comorbilidades en ese momento. ¿Por qué? Porque muchas veces al paciente no puede comer, no puede deglutir y a veces los familiares por querer complacerlo le dan
déjale, doy de comer, y se pueden broncoaspirar. O que quiere ir al baño, déjalo, ayudo a moverse, cuando sus condiciones hemodinámicas no nos permiten. Entonces ahí es donde entramos nosotros, empezamos a explicarle a detalle qué patología, qué sintomatología tiene el paciente y qué proceso lleva para que nosotros podamos, más bien para que ellos puedan entenderlo. Sabe que le estamos realizando esta terapia, en cuanto su condición pulmonar nos lo permita, vamos a empezar a sentarlo, vamos a empezar a hacer este tipo de ejercicio, vamos a empezar a darle de comer poco a poquito, con medidas, etc. Entonces, de esa manera nosotros identificamos que puede ir evolucionando de manera paulatina nuestro paciente y con una condición óptima. Y pues yo creo que sería así, doctor. Andrés, me gustaría que les platiques un poquito a nuestro público sobre cuál sería un ejercicio ideal para los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Igualmente, gracias, buen día por la invitación. Creo que hablar de ejercicio es un tema que se puede ver muy básico, pero es muy, muy importante. El decir cuál es el ejercicio ideal, creo que no puede existir el ejercicio específico, este es el ejercicio ideal para un paciente. El ideal es el ejercicio que le va a ayudar a cumplir una función a mi paciente. No es como que este tipo de paciente, este tipo de sector, forzosamente tiene que cumplir un ejercicio aerobio o un ejercicio de fuerza, que en infinidad de ejercicios que hay, ¿no? Sino el ejercicio que realmente necesita mi paciente para recuperar una función, para cumplir un objetivo. Lo importante aquí es involucrar al paciente al ejercicio. Claro que siempre tenemos que cuidar parámetros, ¿no? Que puede hacer mi paciente de acuerdo a su patología, a sus valores hemodinámicos, a que esté estable, etcétera. Pero lo ideal es el ejercicio ideal para mi paciente es el que pueda realizar mi paciente, el que le va a llevar a cumplir una función. Y podemos hablar de infinidad de ejercicios para ganar más resistencia al ejercicio aerobio, que mi paciente se pueda parar, que pueda controlar el tronco. Todo eso es un ejercicio funcional. Que mi paciente se pueda empezar a girar en cama, que pueda movilizar el cuello, no sé, cualquier objetivo, tal vez es pequeño o grande. El ideal es el que le ayuda a mi paciente a recuperar la función que perdió, o que su patología en este caso lo tiene en una estancia prolongada en el hospital, etc. Y que de ahí vayas progresando hasta que el paciente pueda estar lo más normal o lo más parecido a lo normal a cuando llegó antes del hospital. El ejercicio correcto creo que es el que le ayuda al paciente, el que se hace realmente. No podemos categorizar o estandarizar estos pacientes con este ejercicio, sino individualizar cada sesión de ejercicio, cada planteamiento en acorde a lo que necesita mi paciente. Creo que esa es la clave, individualizar y que cumpla una función para mi paciente de acuerdo a su patología o sus necesidades en este caso. Hacer trajes a la medida sería de algún modo esto lo que se busca, ¿no? Y ese es el objetivo principal de darle y de evaluar de forma continua al paciente en el día a día. Digo, hay pacientes que les das una vez al día, hay pacientes que requieren de parte de la cuestión física una vez al día o 2 veces al día. La parte de deglución la puedes hacer una vez al día, 2 veces al día, de acuerdo a la evolución que el paciente te va marcando. Y yo creo que el auditorio se da cuenta de que esto no es algo nuevo, es algo que se ha puesto de alguna manera no más de moda. La necesidad por sí sola de tanto paciente que tuvimos que experimentar en este proceso, y hemos sido muy reiterativos en el antes, durante y en el post-COVID. Tuvimos que hacer un gimnasio, ¿sí?, profesional en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas cosas que no están establecidas en los libros. No existe como tal un libro del manejo estándar de un paciente que vivió un episodio como estos. Pero yo creo que sí es importante establecer cuáles son las afectaciones principales. Miguel, para ti esta pregunta que ustedes perciben en un paciente en una unidad de cuidados intensivos, ¿cuáles son los principales padecimientos clínicos que ustedes detectan de manera temprana con los que se pueden enfrentar para darle un apoyo? Sí, pues como ya lo mencionó el doctor Emanuel, nuestros pacientes empiezan a crear una debilidad. ¿Por qué? Porque a partir de las 48 horas nuestros pacientes ya empiezan a tener una hipotonía, ya empiezan a crear una debilidad, una rigidez articular, una disfunción diafragmática por la ventilación mecánica, empiezan a crear hipotensión ortostática por
todo el tiempo que están en decúbito, en supino. Entonces la cuestión cardíaca pues ahí se ve un poquito afectada y eso nos limita y esa es una afectación principal para al momento que nosotros vamos a rehabilitarlos, a reintegrarlo otra vez a sus actividades de la vida diaria. La densidad ósea también tiende a verse afectada en pacientes de larga estancia hospitalaria, la disfagia como ya lo mencionamos. Creo que la motilidad intestinal, pacientes con bastante estreñimiento que vemos una vez que los empieza a despertar y muchas veces no pueden evacuar. Entonces yo creo que esas son la sintomatología que nos da un paciente hospitalizado de larga estancia. Obviamente este tipo de evaluaciones, otra vez, lo vamos haciendo de forma, ¿sí?, a su condición. Digo, porque hay pacientes que regresas a ceros porque un paciente se avanza, se le retira un tubo endotraqueal, pero el paciente, la capacidad muscular de los músculos que tienen que fortalecerse paulatinamente, no demuestran tener la capacidad para ese automatismo y a veces tenemos que considerar reintubarlo, brincar a una condición de traqueostomía en lo que el paciente volvemos a trabajar. Es importante que el auditorio que nos hace favor de seguirnos a través de su programa, entendamos que el paciente quisiéramos que fuera una condición estándar y que siempre pudieran evolucionar como lo tenemos planeado, pero esa condición es muy inespecífica y obviamente la evolución del día a día, a veces el paciente se limita y tiene que ser trasladado a otros hospitales y vas muy bien con un paciente y eso te regresa a una condición diferente. Yo creo que es importante que el auditorio que entienda que el crear programas estándar y que el paciente que es egresado de hospital tiene que tener un seguimiento en el hospitalario, en donde programas como los que ya tiene el hospital establecidos, en donde unidades especializadas para el paciente crítico avanzado, que obviamente lleva un programa en la parte extrahospitalaria y que a veces van de la mano con la gente que también domina este tema en el ambiente hospitalario y se va a encontrar con los mismos rostros en ese equipo, porque lo hemos platicado aquí, digo, unidades que son parte de la familia de Hospital Country 2000 como Medicritic, que le ha dado este soporte a lo largo del tiempo. Yo trato de engarzar este concepto porque han sido parte importante del paciente y que no todo el mundo tiene la oportunidad y la experiencia de entender. Se lo dije en su momento al doctor Pavel, porque el doctor Pavel ha sido uno de los pioneros en este concepto y yo se le hago un reconocimiento público por cómo a muchos nos ha movido esas fibras de no quedarnos de brazos cruzados para que conceptos como la parte de la terapia respiratoria que le ha ido dando forma, que ha ido fortaleciendo el equipamiento que tiene que tener un hospital como es el Hospital Country 2000, crear un concepto que yo le decía, qué difícil es mostrarle a la gente cómo se vende un concepto asistencial para pacientes postcríticos, porque así es el concepto, en donde deben de llevar una evaluación emocional en el paciente desde el punto de vista psicológico, tanatonógico, para entender ese duelo de hoy, encontrarnos sentados en una silla de ruedas, posteriormente trabajar duro con una andadera y que no baje la guardia el paciente, porque ese estado motivacional, de alguna manera crear conceptos televisivos para decirle a la gente, existen profesionales capacitados y Hospital Country 2000 se ha encargado de esto. Yo creo que la verdad, a los dos, Andrés, a ti, Miguel, por ser parte de esto, que Manuel ya tenga la directriz de ustedes como jóvenes brillantes que lo están haciendo de manera muy comprometida, nos dicta mucho lo que debe de alguna manera este programa, seguir comprometidos en decirle a la sociedad que tenemos una responsabilidad con la salud para cambiarles el estilo de vida a la gente. Y los invitamos a un corte comercial y regresamos. ¿Sí? Continuamos con Remédica. Continuamos.